Debido a que hoy en día se usan más controles electrónicos en los productos Caterpillar, ha aumentado la necesidad de encontrar y solucionar problemas. Un medidor versátil y fácil de usar es algo indispensable para los técnicos de servicio. El multímetro digital Fluke 87 con número de pieza Caterpillar 9U7330 cuenta con todas las características de medidores anteriores y más. Prueba el voltaje de corriente alterna, de corriente directa, los milivoltios, los ohmios, los diodos y el amperaje. Con las teclas superiores del medidor se puede medir la frecuencia y los ciclos, algo necesario en muchos sistemas. Cuenta también con una escala análoga para evaluar los cambios rápidos de las señales. Una tarjeta de circuitos marca John Fluke le facilita aprender a usar el medidor. La tarjeta tiene un número de pieza Fluke 932707 y se puede pedir llamando al teléfono 1-800-526-4731. El uso más simple del medidor es para medir el voltaje de corriente alterna. Con las ondas del medidor en las posiciones común y voltaje, enchufe las ondas en el componente que va a medir. Gira el selector del medidor a la posición de corriente alterna, AC. En este caso se mide el voltaje alterno en un enchufe, pero estas mediciones son comunes en grupos electrógenos. El medidor está en modalidad automática al encenderlo. Esto significa que el medidor seleccionará el margen correcto de medición. Sin embargo, si desea un margen específico, use la tecla Range que está en la parte superior del medidor. Oprimiendo esta tecla cambia el margen de indicación a medida que el medidor pasa de un margen a otro. Para regresar a la modalidad automática, simplemente apague el medidor y vuelva a encenderlo. La siguiente medición es el voltaje de corriente directa, la cual se usa en la mayoría de circuitos de los controles. Mueva el selector a la posición de corriente continua, DC. El medidor regresa nuevamente a la modalidad automática. Sin embargo, se puede usar un margen específico como se mostró durante la medición de corriente alterna. Se mostrará primero una medición de voltaje de corriente directa en la tarjeta de circuitos de práctica. Enchufe las ondas del medidor en los puertos TP6 y tierra de la tarjeta de circuitos con los potenciómetros de amplitud y frecuencia, el máximo a la derecha. El potenciómetro de duración de impulsos debe estar el máximo a la izquierda. Voltea el potenciómetro de duración de impulsos y compruebe el voltaje en el medidor. La siguiente medición con voltaje de corriente directa será el voltaje de la batería de un cargador de ruedas 938. Conecte las ondas a los bornes positivo y negativo de la batería. El medidor muestra 25.11 voltios de corriente continua. Esto satisface las especificaciones de la máquina. La siguiente medición CC será el voltaje CC en un sensor. Antes de hacer las mediciones, deben conectarse algunas ondas especiales para poder probar los conectores. Simplemente enchufe las ondas en el extremo de las ondas Fluke y haga las mediciones. La primera medición es la del sensor de temperatura del refrigerante, un sensor digital en esta máquina. Se mide primero el voltaje de entrada proveniente del control. Se mide entre las clavijas A y B del conector del sensor. Enchufe las ondas en el conector. Tenga precaución para no retorcerlas al insertarlas en el alambre. Una vez bien insertadas las ondas, estas harán contacto con los terminales del alambre. Se mide ahora el voltaje digital de entrada del control. Cerciórese que el medidor esté aún en función DC y en modalidad automática. Este sensor digital mide 8.17 voltios de corriente continua. Aunque el medidor esté en modalidad automática, se puede usar también un margen específico. El selector de márgenes se usa para seleccionar un margen de 4, 400 o 4000 voltios. En la modalidad automática, el multímetro mide 8.17 voltios, encontrando automáticamente el margen correcto para este voltaje. Para las lecturas de bajo voltaje, use el margen milivolt o voltaje en milésimas. Ponga el selector en la posición MB para hacer estas mediciones. Mostraremos ahora un ejemplo de mediciones de un sensor análogo en el simulador de motor. El diagrama muestra un sensor análogo de la temperatura del refrigerante. Para medir la señal de voltaje en el sensor, enchufe las ondas en los terminales B y C del conector.
El voltaje de señal es el voltaje de retorno al control, el cual representa la temperatura del refrigerante. Inserte las sondas en los alambres del conector hasta que hagan contacto. Mida ahora el voltaje de la señal. El medidor muestra 3.502 voltios de corriente continua del sensor análogo de retorno al control. Se mostrará una medición de frecuencia. Se ajustará el medidor para indicar mediciones en la tarjeta de práctica, antes de hacer mediciones en componentes reales. Ponga el selector en la función de voltaje CC. Oprima una vez la tecla HZ. Vea la indicación en el medidor. Gire el potenciómetro de amplitud al máximo a la derecha. Gire el potenciómetro de duración de impulsos, el máximo a la izquierda. Centre el potenciómetro de la frecuencia. Conecte el medidor entre el punto de prueba 5 y tierra. Gire el potenciómetro de frecuencia y observe el medidor. Se mostrará ahora la medición de la frecuencia de un alternador. La frecuencia en el terminal R del alternador se regresa al sistema monitor Caterpillar para evaluar el rendimiento del alternador. Conecte la sonda roja al terminal R y la sonda negra al conector a tierra de la máquina. La medición es de 160 Hz con el motor a baja en vacío, una frecuencia aceptable para el alternador de este motor. Note el aumento en frecuencia a medida que aumenta la velocidad del motor. Otra medición similar a la de la frecuencia es la del ciclo de trabajo. Se incluyen las especificaciones de los ciclos de trabajo en los manuales de servicio. Se hará una demostración en la tarjeta de práctica antes de hacer la medición en un sensor real. Gire los 3 potenciómetros de la tarjeta, el máximo a la derecha. Ponga el selector de funciones en DC y oprima 2 veces la tecla HZ. El signo de % aparece en la pantalla, indicando la modalidad del ciclo de trabajo. Enchufe las sondas del medidor a los puertos TP5 y tierra. Gire el potenciómetro de duración de impulsos a la izquierda y observe el cambio en el ciclo de trabajo. El medidor está listo para probar el ciclo de trabajo de un sensor. Se medirá el ciclo de trabajo del sensor de la temperatura del refrigerante. Es necesario tomar la medición en un punto medio entre las conexiones de la señal y de regreso de la señal. Estas son las mismas conexiones que se indicaron anteriormente con el voltaje CC de señal de un conector. Las sondas se enchufan en las conexiones B y C. El medidor indica el ciclo de trabajo. Se mostrará una medición del ciclo de trabajo de un sensor de la posición del acelerador. Se tomará entre las conexiones de la señal y de los alambres de retorno de la señal digital. Este es el sensor de la posición del acelerador al que se le medirá el ciclo de trabajo. Se acelerará al máximo y se soltará. Note cómo cambia el ciclo de trabajo desde aproximadamente el 5% hasta el 95%. Se mostrará una medición de corriente en un cargador de ruedas 938. Se necesita algo especial para medir corrientes más altas. Se usará una sonda 9U5795. Conecte la sonda de corriente entre los terminales A de amperios y el común. Mueva el selector a A. Ponga en 0 la sonda de corriente. El medidor está ahora listo para usar. La medición se tomará del puerto B positivo de este cargador de ruedas. Cerciórese que esté insertada la sonda para que la corriente fluya en el sentido correcto. La corriente de 29 milésimas de amperio es demasiado pequeña con el motor a baja en vacío y la batería bien cargada. Mediremos otro componente, la sonda sin contacto de temperatura. Esta sonda se usa con la sonda Fluke 87 para medir temperaturas. Conecte el sensor de temperatura a los terminales común y voltaje del medidor. El selector debe estar en la posición milivolt. Se puede medir en grados centígrados o Fahrenheit. Este interruptor determina la escala, abajo para Fahrenheit y arriba para centígrados. En este ejemplo se medirá la temperatura en la tubería del refrigerante. En la escala Fahrenheit el resultado es de 89 grados.
Con la sonda Fluke 87, este componente da un resultado de milésimas de voltios. La siguiente medición a ilustrar es resistencia. Mueva el selector a la posición de ohmios. Recuerde, la sonda Fluke 87 opera en modalidad automática, cosa que facilita estas mediciones, pero se tiene que tener cuidado con el factor de multiplicación. Aparecerá el factor de multiplicación, pero no será fácil verlo. El medidor no está conectado para que indique OL de sobrecarga, así que muestra una M de megohmios. Esto es normal sin tener algo conectado y la indicación Open, abierto. Se debe cortocircuitar el medidor tocando las ondas. Debe indicar una resistencia de 0 cuando se tocan las ondas. En realidad indica 0.2 ohmios. Esta es la resistencia del alambre en las ondas. Esto se puede corregir oprimiendo la tecla Relative. Después de hacerlo, el medidor indicará 0 ohmios. El medidor está listo para medir resistencias. Se pueden medir varias resistencias. La primera será la de un resistor de 10 ohmios. Note que el medidor indica 9.9 y el indicador muestra ohmios. 9.9 ohmios está dentro de la tolerancia de este tipo de resistor. Probaremos ahora un resistor de mayor capacidad. La indicación muestra la letra K al final de la lectura. Esto significa que se debe multiplicar por 1000. El medidor muestra .671. La resistencia es de 671 ohmios. Mediremos ahora la resistencia de la bobina de un inyector. Según las especificaciones en el manual de servicio, la bobina debe estar entre 0.5 y 1.5 ohmios. Este inyector mide 1.1 ohmios. Note el valor 1.1 y después la indicación de ohmios. Mediremos ahora la bobina de una transmisión. La resistencia de esta bobina debe ser de aproximadamente 35 ohmios, según el manual de servicio y la esquema. La medición de la bobina es de 35 ohmios. Probaremos ahora diodos. Las mediciones se harán en un diodo que pase la prueba. Inserte las ondas del medidor en los puertos, común y voltaje de diodos. Gira el selector a la posición de diodo. Se deben invertir las ondas después de tomar las mediciones iniciales. Note que el diodo mide .540 voltios cc cuando la sonda roja está en el extremo opuesto al de la raya. La lectura con las ondas invertidas muestra OL, circuito abierto, resultado incorrecto de un diodo en buen estado. Esto concluye nuestras mediciones con el multímetro digital Fluke 87. El uso correcto del multímetro Fluke 87 y sus accesorios le facilitarán al técnico encontrar y solucionar rápidamente problemas. Hay disponible un curso adicional a ritmo propio por intermedio de los distribuidores de repuestos automotrices. El número del curso es T88 para el Fluke 87 u 88. Se incluye la tarjeta de prácticas con este curso. Buena suerte con la localización y solución de problemas.